Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro. Primero que nada, gracias por haber entrado a este canal y espero que este audio sea de bendición para ustedes. Dice la palabra de Dios en la Biblia, en Marcos, el libro de Marcos, un libro de los Evangelios del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 2, versículo 17. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este versículo me gusta mucho porque dice mucho. A veces me ha tocado escuchar a gente que dice: yo no necesito de Dios, yo no necesito de Cristo ni nada de esas cosas. A mí me va muy bien en la vida en todos los aspectos. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero habemos personas, y yo dudo que esa gente que dice que no necesita de Dios, lo dudo, pero bueno, eso creen ellos. Pero yo creo que todo mundo tiene un problema, todo mundo padece de una adicción, todo mundo padece de una enfermedad, y los que hemos sufrido, en mi caso yo, la adicción al alcohol, yo creo que yo necesito mucho de Dios, necesito demasiado de Dios. Y su palabra es sabia, y por eso dice Jesús: yo no vine por los sanos, que no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo he venido a llamar a justos y a pecadores. Perdón, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces aquí nos da también a entender nuestro Señor que no nada más viene a salvarnos de nuestras enfermedades o a sanarnos de nuestras enfermedades físicas o mentales, psicológicas, sino también de nuestros pecados. Nos viene a limpiar y a perdonar de nuestros pecados. Entonces, yo, como les comentaba, yo en lo personal, yo sí necesito de Dios mucho, porque cuando al principio y ahora, bueno, ahora ya no, pero antes me daba muchas ganas de beber, yo le pedí ayuda y Él estaba ahí. Y hoy, aunque no tengo la adicción del alcohol, que Él me la quitó, gracias a Dios, gracias a Él, pues ahora pues tengo otras adversidades en mi vida, ¿no? Otras situaciones, y siempre Él está ahí, siempre me escucha y siempre veo su respuesta en el momento que tiene que ser. A veces no es inmediata, a veces sí es inmediata la respuesta que tengo de Dios, a veces no, porque los tiempos de Dios son perfectos, nos los va a dar en el momento justo que lo necesitamos. Entonces, yo como adicto que fui, yo necesitaba, y ahora sigo necesitando de Dios, ¿sí? Que soy un enfermo espiritual, un enfermo pues de emociones, ¿no? Recordemos que un alcohólico y un drogadicto siempre, bueno, yo tengo la creencia que caímos en el alcohol por nuestras emociones. Somos muy emotivos los que hemos sido adictos a algún estupefaciente, al alcohol. Somos muy emotivos, entonces pues al final somos enfermos emocionales, ¿no? Entonces yo, para controlar esas emociones, para estar tranquilo, en paz, yo necesito de Dios, porque lo que yo no puedo controlar, Él sí lo puede controlar. Yo se lo pido y le digo: Señor, ayúdame con esta situación. Yo no puedo. Entonces le entrego mi carga emocional, mi carga de los problemas que tengo, y Él siempre tiene una respuesta en su momento que debe de ser. Entonces, yo te invito a que creas en ese Dios de la Biblia, que para mí es el verdadero Dios, no el Dios de la religión, sino el de la Biblia, no el que me contó mi abuelita, el Dios castigador y muy lejano, no, el Dios de la vida, que dice que yo me encierre en mi cuarto y platique con Él y Él me va a escuchar, y que no necesito de intermediarios, y que si yo le pido perdón es directamente a Él, a nadie más, sin intermediarios también. Hay otro versículo también en relación a esto que me gusta mucho, y igual es de Marcos, pero es en el capítulo 1, versículo 14 al 15 y del 21 al 45, donde dice: Jesús viaja a través de Galilea enseñando el evangelio, echando fuera demonios y sanando enfermos. Echa fuera de un hombre un espíritu inmundo y sana a la suegra de Simón Pedro y a un leproso. Entonces, como podemos ver, este Dios de la Biblia es el sanador todopoderoso, el que resucitó muertos, sanó leprosos, sanó todo tipo de enfermedad, ciegos, sanó también situaciones
eh, mentales, espirituales, como prostitutas, enfermos mentales. Eh, He escuchado mucha gente que cree que lo espiritual es estar creyendo en astros, en estrellas y pues yo respeto a quien cree en eso, pero ¿por qué irnos siempre con algo que está muy claro? O sea, ¿por qué irnos con algo que no es así? O sea, la Biblia nos menciona un Dios todopoderoso. ¿Por qué voy a creer en las energías de una estrella o del sol cuando tengo el Dios que creó esa estrella y ese sol y que es el todopoderoso? Entonces, creamos en este Dios todopoderoso y tenemos que alimentarnos, así como nuestro cuerpo necesita de alimentación, de ejercicio, nuestra mente también necesita de cuidados, de controlar nuestros pensamientos, de tener juicios sanos, una mente sana. También tenemos que ver el aspecto del espíritu. Nosotros somos tripartitos, tenemos tres partes: el cuerpo, la mente o el alma y el espíritu. Y el espíritu, el único que lo puede sanar, el único que puede restaurar nuestro espíritu es Dios. El espíritu sirve para conectarnos con Dios. La mente sirve para pensar y el cuerpo para poder movernos e infinidad de cosas. Pero el espíritu sirve para tener una conexión con Dios. De nada sirve que tú estés bien alimentado físicamente, mucho ejercicio, y mentalmente estés mal. O sea, estás mal, entonces tienes que ver tu aspecto mental. A lo mejor puedes ser mentalmente muy inteligente, muy conocedor de muchas cosas, y tienes un cuerpo débil porque no comes bien o porque no haces ejercicio. Y de igual manera pasa cuando puedes estar muy bien alimentado y ser muy inteligente mentalmente, pero si no tienes una conexión con Dios, no vas a funcionar. Tarde o temprano lo vas a necesitar. Y esa gente que dice, no, yo no lo necesito. Sí lo necesitas, sí lo necesitas. Ellos creen que no. Hay temas muy profundos, en esta cuestión de la Biblia, de la espiritualidad, donde pues así como existe el bien, existe el mal. Entonces, pues posteriormente, yo creo que ahorita no es momento, posteriormente haré audios que hable sobre esas situaciones, ¿no? Sobre ese mundo espiritual malvado que existe y que mucha gente ignora, porque a veces no somos movidos realmente por nuestra mente o por nuestro cuerpo, sino por entes negativos, ¿no? Espirituales, porque así como existe Dios, existe un mal. Todo es un equilibrio en la vida, bien y mal, blanco, negro. Entonces, así es. Entonces, así como existe un Dios todopoderoso, también existe un mal. Entonces, no tan poderoso como Dios, ¿verdad? Pero tiene poder. Entonces, tenemos que alimentar, tenemos que cuidar, proteger nuestro espíritu. Y la única manera es teniendo una relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que hablar sobre estos temas. Y yo me muero por decir tantas cosas, ¿no? Pero prefiero hacer audios cortos. Quiero ir haciéndolo paulatinamente, quiero hacerlo poco a poco para que tú que me estás escuchando y que me sigues, vayamos por un proceso, ¿no? Dice también la palabra de Dios, al bebé se le da lechita y al adulto ya puede comer carne. Entonces, espiritualmente no podemos estar comiendo un bistec porque no lo vamos a poder procesar. Tenemos que empezar con leche para que podamos ir entendiendo lo que es la palabra de Dios. Así lo dice la Biblia. Los que son nuevos en la palabra, que tomen leche. Ya los maduros y los conocedores comerán carne. Estoy hablando en un aspecto espiritual, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho por haber escuchado este audio. Te agradezco también que si ya te suscribiste a este canal, te lo agradezco también. Y seguimos adelante. Primero Dios y que Dios te bendiga.